3 de las Escrituras. Entonces, hasta ahí llega esta parte y de nuevo vamos a tener preguntas, no necesariamente vayamos a tener respuestas, pero no sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí. Sí, no solo en la espada del Espíritu, o sea, realmente es un llamado, ¿verdad?, para todos los cristianos. Y yo creo que sigue siendo vigente para todos nosotros. Es cierto que hay una división de tradiciones, etcétera, pero si vos ves, nada de lo que dice aquí es algo que haya, en donde haya división entre cristianos, ¿verdad? Entonces dice, un solo cuerpo, pues es cierto que estamos divididos, el cuerpo de Cristo, pero todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. Un solo espíritu, todos tenemos un mismo espíritu, la misma esperanza, la esperanza de ser redimidos, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, el mismo credo, podemos recitarlo todos los cristianos juntos. Un solo bautismo, lo mismo es, cualquier cristiano ha recibido el mismo bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre de todos. Entonces, sí es cierto que no pareciera que somos uno solo, pero en este punto específico y este pasaje específico, interesantemente, la Iglesia o los cristianos como cuerpo de Cristo y dentro de la espada del Espíritu tenemos todo eso en común, y las cosas que entre cristianos que somos miembros todos de una sola comunidad de comunidades no tenemos en común, no está nada de esto, ¿verdad? No sé si es como un poco lo que estás pensando. Digamos que me parece importante porque, como tú hablabas, que la fe se entendía como doctrina, pues digamos que yo tomé el curso virtualmente, y me parece muy importante que como católicos que estamos acá sentados entendamos muy claro eso, porque digamos acá en Colombia el tema de evangélicos y católicos, casi siempre el evangélico es anticatólico. Y en Colombia es muy marcado el tema de que el evangélico es anticatólico, entonces es difícil encontrar esos puntos de unidad en la doctrina, y por eso, digamos, de alguna manera yo quiero extender la invitación a todos a tomar ese curso para entender cuáles son esas verdades de nuestra fe que nos ponen en unidad con todos los hermanos, porque digamos que aquí realmente entrar en conversación con personas no católicas es complejo, porque siempre va muy ligado a una discusión entre la iglesia y la católica, siempre hay asociados, pero a la luz de esto yo sí creo muy importante el tener esa visión de un solo cuerpo, incluyendo a las demás. Sí, y sobre todo en esa idea de que somos hermanos de alianza, muchos de nosotros, ¿verdad? Pero sí, como vos decís, gracias por la publicidad del curso, como vos decís, es muy importante que entendamos precisamente, este versículo nos puede ayudar mucho, estos versículos 4 y 5 nos puede ayudar mucho a entender, y 6, que en todas estas cosas, cristianos de cualquier denominación estamos unidos, y que es muy difícil, es cierto, es muy complicado a veces tener conversaciones con no católicos, y es muy complicado a veces tener conversaciones con católicos también, porque precisamente yo siento que muchas veces nos pasa a todos algo de lo que está hablando aquí Pablo, que es el no vernos como miembros unos de otros, ¿verdad? El no vernos como parte de un solo cuerpo, y eso nos puede costar. Sí. Sí, digamos que mi pregunta o la petición que te iba a hacer como opinión estaba en el mismo contexto que te lo manifestaba Mauricio, porque es que en el versículo 14, justamente Pablo nos habla de esa diversidad de dones, entre otras cosas se daba para que no seamos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Justamente la doctrina es uno de esos factores de conflicto que hay entre las diversas vertientes cristianas. Y como él te decía, aquí en Colombia, pues sucede que el que es cristiano
secas, cristiano evangélico, viene siendo anticristiano y el tema usualmente es doctrinal. El anticatólico, perdón. El tema usualmente es doctrinal, el argumento viene dándose por el lado de la doctrina. Entonces uno podría entender, pues, si aquí el Señor, el mismo Señor a través de Pablo nos está diciendo, no se dejen llevar por todo viento de doctrina, como que manténganse en su línea. Sin embargo, pues, me parece que es muy superior el hecho de conocer cuáles son justamente esos puntos que nos unen como cristianos y no tanto lo que nos separa, que sabemos muy bien que es más grande. Sí, y evidentemente Pablo no conocía estas divisiones. Lo que está en la mente de Pablo cuando habla de todo viento de doctrina es todo lo que viene después, hablando de los gentiles, ¿verdad? Que viven una mente obcecada, una mente vacía, entregados al libertinaje. Está hablando claramente, cuando habla de doctrina, de los que no son cristianos. Entonces yo creo que para él, en otras partes, Pablo y otras cartas tratan de diferencias entre cristianos enseñando diferentes cosas, pero en esta está hablando sobre todo del punto de no se dejen llevar por lo que el mundo y los que no son cristianos creen y enseñan. No se vayan a creer que el libertinaje y toda suerte de impurezas sexuales tienen algo que ver con ustedes, ¿verdad? Y la doctrina, me parece que él se está refiriendo sobre todo a eso. Yo creo que para verlo en un contexto de la sociedad nuestra, si fuéramos a pensar en esto, debemos pensarlo antes de pensar en diferencias de doctrina con otros cristianos. Deberíamos pensar en diferencias de doctrina con no creernos todo lo que nos quiere vender, ¿verdad? El mundo que no es cristiano, el mundo pagano que nos quiere vender cualquier cantidad de enseñanzas sobre la familia, sobre el género, ¿verdad? Y sobre todas esas cosas que quisieran. Yo creo que es por ahí que va la cosa. ¿Usted quiere agregar algo a esto? Sí, quería agregar algo, y es que tal vez tomamos la palabra doctrina en un sentido muy doctrinal, muy cristiano. Y la palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Entonces aquí Pablo no está hablando de doctrinas que pretenden ser cristianas, sino simplemente como de corrientes, o hoy diríamos de cualquier ideología, cualquier tendencia, cualquier sistema de pensamiento, algo así. Yo voy a seguir contestando preguntas y si se nos va el tiempo, necesito que alguien me diga. Sí, allá atrás. Pero él también da el margen para la actuación humana, que en última sería también la forma en que está entre los hombres. No vamos a ser perfectos con las naturalezas distintas, es una forma organización distinta. Lo que nos está enseñando, lo que nos está mostrando es una enseñanza mucho más moral de cómo deberíamos acercarnos a más que una realización plena de la voluntad de nosotros. Sí, igual. Digamos, hay dos cosas importantes. Una es que hemos recibido el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, que no nos quita, digamos, la imperfección de ser humanos, pero y eso es de lo que habla Pablo cuando, se me perdió el versículo, pero cuando dice que según la gracia, en el versículo 7, a cada uno le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo, los dones de Cristo. ¿Verdad? Hemos recibido el Espíritu Santo, que también lo decía ya antes en la carta, y nos capacita el Espíritu Santo para ser como Cristo y para vivir como Cristo. Obviamente nosotros después de algunos años nos damos cuenta que no está tan fácil, y digamos, ahí hay dos cosas. Una que yo pensaría es que está la parte de la esperanza, decir, bueno, sigue el proceso y seguimos creciendo, y Pablo siempre dice, para seguir creciendo hasta que lleguemos a tener la estatura de Cristo, que para Pablo me parece que está muy claro el proceso, de que seguimos adelante, y en muchas otras de sus cartas él dice, ¿verdad? Sigo hacia adelante, nos seguimos esforzando, como que yo no creo que él espera que vamos a alcanzarlo de manera plena en nuestra vida en esta tierra. Para mí lo otro que es muy importante es que él está hablando
a cada uno de nosotros como parte de un cuerpo, que nuestra cabeza es Cristo y que entonces entre todos, por la acción del Espíritu Santo, entre todos podamos llegar a ser lo más parecido a Cristo posible. No simplemente yo, Miguel, llegar a ser como otro Jesús aquí en la tierra, sino ser con las gracias que Dios me ha dado a mí, contribuir para que todo el pueblo haga presente a Cristo en la tierra, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, que todos juntos vayamos llegando. De hecho, cuando dice lo de la estatura de Cristo, está hablando del pueblo, del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo Jesús, todos al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, ¿verdad? Entonces, la acción del Espíritu Santo es en tu vida para que puedas realizar estas partes, digamos, morales, y puedas llegarte a parecer lo más posible a Cristo, pero además para que seas parte de que todos nosotros lleguemos a ser la presencia de Cristo en medio del mundo. Es lo que diría. Aquí, atrás. Sí, pues hay una cosa muy importante, porque tú dices que tenemos el Espíritu Santo, pero como dice en el capítulo 20, dice, pero no así como ustedes han aprendido a Cristo, si es que han oído hablar de Él. Y eso es una exhortación muy, muy grande de todo este capítulo, porque recién hemos oído hablar de Él, pues realmente tenemos que tratar de cambiar a ser el hombre nuevo. Sí, y esa parte, esos versículos me los salté porque se estaba yendo el tiempo, pero realmente, además esta idea de si es que han oído hablar de Él, lo que quiere decir Pablo también es en la medida en la que ustedes han oído hablar de Él y han aprendido a Cristo, ¿verdad? O sea, no es como diciendo, no sé, ya yo no sé si oyeron hablar de Él, ¿verdad? Está diciendo, en la medida en que ustedes han aprendido a Cristo, ¿verdad? Han oído hablar de Cristo, pues que sigamos siendo enseñados conforme a la verdad. Entonces, si tiene una parte también de seguir, en cuanto lo hemos aprendido ya y que podamos seguir creciendo. Ahí atrás de mi tía. Me llama la atención que cuánto nos soporta Dios, porque cuando tú dices que Pablo está describiendo la sociedad actual, el libertinaje, el desenfreno sexual, tanto pecado, es el mismo entonces de esta época al de esa época, al de la época antigua, es decir, toda la historia de la humanidad, la misma maldad, no hay como creatividad en el pecado. Y Dios sigue guardando la paciencia, apartándonos, llamándonos, formándonos, Sí. eso. Sí, me encanta esa frase, me la voy a robar. Sí, definitivamente no hay creatividad en el pecado. Es la frase de Eclesiastés de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? De que todo lo que malo que vemos ya ha pasado antes. Y a Dios nada lo va a agarrar por sorpresa. Ningún mal que surja en el mundo va a agarrar a Dios desprevenido, como que diga, ay, ahora qué les enseño a mis hijos para que se defiendan. No, ya todo está tratado, digamos. Y sí es importante que nos entendamos, porque yo creo que muchas veces la manera en la que están pasando las cosas en el mundo da la impresión como de que todo se va a ir así, no sé ni a dónde, y que es terrible y que nunca hemos estado tan mal. Pero si uno lee Efesios, por eso les recomendaba también Romanos 1, uno lee Romanos 1 y uno dice, pero Pablo está hablando de nuestra sociedad. Entonces, parece que los cristianos ya más o menos nos hemos acostumbrado a lidiar a través de los años, de los siglos, con este tipo de realidades, y más bien debe animarnos a que estamos haciendo lo que hacían los cristianos que escucharon o que recibieron esta carta. Andrés. Más bien como una solicitud de comentario, una de las, digamos, cuando se está hablando de la comunidad, esta parte de los Efesios, se habla mucho de la unidad. Obviamente también habla de la unidad del cuerpo, ¿cierto? Y que el cuerpo tiene diferentes partes, de hecho, habla de diferentes personas, ¿cierto? Que componen esa unidad. En una comunidad X en Marte, resulta que hay veces que chocan los líderes y empieza a desquebrajarse esa unidad. ¿Qué comentario tienes para que otra vez como que
vuelva a echarse como esa argamasa, ¿cierto? Y que vuelva otra vez a trabarse en las piedras y poder mantener la unidad. Porque pues históricamente siempre ha sucedido que cuando han habido ese tipo de desquebrajamientos, si no se tratan lo suficientemente a tiempo, lo que salen son dos corrientes completamente diferentes que se separan completamente. Eso también pasó en los Hechos de los Apóstoles. Y se tuvieron unos pleitos muy buenos los apóstoles. Y es bien interesante porque ahí entra lo que decían antes, ¿verdad? Pues que nadie va a alcanzar y nadie ha alcanzado esa unidad perfecta. Y que sigue siendo, claro que tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos bastante todavía de nuestra carne y está ahí la tensión. Entonces, que van a venir las diferencias, van a venir, ¿verdad? Una vez, no sé cuántos de ustedes han tenido el gusto de conocer a Bruce Jocum, pero él una vez me decía, cuando uno pone a dos personas juntas, se van a pelear por algo, por alguna cosa se van a pelear, y siempre que haya relaciones humanas, habrá conflicto, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, tristemente. Lo que nos queda es, precisamente, para mí, yo creo que yo preparando estas enseñanzas, pensaba mucho en la vida de una casa de los siervos en Marte, y pensaba como, más bien la bendición que es refrescarnos en volver a ver estas cosas y volver a leer este texto otra vez y volvernos a encontrar con esto que seguramente ya habíamos oído antes y que seguramente ya hemos oído hablar de la unidad y de todas estas cosas, y lo bueno es poder volver, ¿verdad? Como una vez y otra vez y otra vez a la fuente, a tomar de esa agua que nos trae, ¿verdad?, vida nueva. Yo creo que no hay una fórmula así como, mira, sentate y regañar a estos y decirles esto a otros, sino siempre esta posibilidad que el Espíritu Santo se vuelve a revivar y Él mantiene su plan y sigue llevando adelante su obra en medio de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, y que este tipo de cosas como que agitan el Espíritu Santo en nosotros para que volvamos a trabajar más y volvamos a acordarnos de dónde estamos fallando, ¿verdad? Y el tema de la unidad empieza por lo que les decía al principio, ¿verdad? Que nadie es menos que yo y que yo tengo que soportar a otros como Dios me soporta a mí, y que dicen que, ¿verdad?, esta frase que para un pleito se necesitan dos, ¿verdad? Y en esos dos está el otro, pero también estoy yo, ¿verdad? Y cuánto yo creo que yo por lo menos en lo personal siempre empiezo, bueno, ¿qué tan enojado estará esta persona de las cosas que yo hago? ¿Verdad? ¿Qué son las cosas que yo estoy haciendo que le molestan a él, en vez de pensar en lo que me molesta a mí del otro, ¿verdad? Y yo creo que en la medida en que podamos recurrir a estos pasajes de la palabra de Dios, pues podremos también seguir trabajando en alcanzar la estatura de Cristo. ¿Hay espacio para una pregunta más? Sí, ahí atrás. Claramente también nos ayuda a curarnos de la semana, además de la desunión, al igual también que el sometimiento a la autoridad, aprender a vivir una autoridad y ser de eso, también nos cura un poco de semanas. Lo que quería compartir era que acerca de lo que se habla de Efesios, que San Pablo habla de los ministerios, no de los carismas que vienen al alma, al espíritu, sino las personas son instrumentos, ¿no? Los apóstoles, los profetas. Creo que una buena discernimiento de la utilidad de cada persona y de enfocarnos en esos ministerios ayuda a fortalecer bastante la comunidad. O sea, que hay otra lista que dice que unos son apóstoles, otros profetas. Creo que el ministerio profético es quiere crecer y hay que reforzar también las comunidades para poder ver un poco más allá. El maestro puede ver un poco más desde la doctrina, de la enseñanza, el profeta puede ver un poco más desde la revelación. Creo que toca, entre toda la unidad del pueblo, poder reconocer todas esas funciones ministeriales de las dones
otros, San Pablo dice en Corintios también que hay otros que hacen milagros, que curan, que asisten, que hay diversidad de lenguas, en fin, describe un poco de personas en sus funciones. Yo creo que la riqueza del pueblo está en ellos y hay que aprender también a escuchar y a detectar qué llamado personal de cada uno para fortalecernos todos como pueblo. Sí, qué bueno que dijiste lo de tener la razón, porque creo que eso es fundamental para trabajar en la unidad. Cuando el día que yo descubrí que no necesitaba siempre tener la razón, mi vida cambió por completo y pude dormir a partir de ahí. Realmente sí, mi vida cambió, mi vida en comunidad, ¿verdad? Y tal vez nosotros en Los Siervos vivimos muy intensamente porque estamos juntos todo el tiempo. Y no quiero ni empezar a hablarles de lo que es vivir con las personas con las que uno está en grupo pastoral. Pero vivir juntos, ¿verdad? Se requiere esa necesidad de decir, no siempre necesito tener razón y puedo hacer la paz con eso. Y si la tengo, si sé que la tengo, tampoco necesito demostrarles a todos que soy yo el que tenía la razón, ¿verdad? Pues Dios hará, y por eso hablaba también Pablo de la mansedumbre y estar dispuesto a ceder y estar dispuesto a decir, bueno, voy a ceder en aras de la unidad. Y nada más a modo de testimonio de lo que decías al final, este año en Los Siervos hemos hecho una campaña de intercesión muy fuerte porque vamos a elegir a nuestro anciano presidente este año. Y una de las cosas que hemos hecho es pedirle a Dios precisamente que nos dé más dones, o sea, que nos mande más personas que sean evangelizadores, maestros, profetas, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena como comunidad, ¿verdad? Por un lado reconocer a quienes son, pero siempre pedir más, que Dios nos dé más.